Bien, bueno, analizar un poco, hacer también un poco de historia para que el público entienda necesariamente exactamente qué es lo que pasó durante la década del 80 y 90, porque los más jóvenes no recuerdan exactamente de qué se trató la guerra interna que vivió nuestro país y todos los muertos y además la destrucción que generó, pero tampoco recuerdan exactamente a este tipo de personas que abandonan las cárceles, que además cumplieron obviamente sentencias por casos de terrorismo directo. Bien, el año 1980 fue un año infausto para el Perú. Comienza a operar, a actuar como organización terrorista Sendero Luminoso. La izquierda peruana ve con preocupación esta situación, pero comienza a darle un aval soterrado, velado. Y es así que el año 1983 comienza sus actividades terroristas otra organización, que fue precisamente el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En esta organización, el dirigente máximo era Víctor Polay Campos, hoy detenido en el penal de la base naval. Y tenía como segundo a Peter David Cárdenas Schulte, quien precisamente es el que se encargaba de comandar, valga la redundancia, a los comandos especiales. Los comandos especiales tenían por finalidad proveer del financiamiento a la organización terrorista a través de los cupos que se cobraban Por los secuestros. secuestros y extorsiones. Y ténganse en consideración que para cometer los secuestros también recurrieron al asesinato de personas cuando éstas ofrecían algún tipo de resistencia. Tenemos el caso del López Albújar. el empresario vigrero Miyasato, el empresario editorial de Manrique, ¿no? El caso de Enrique López Albújar fue porque él se había desempeñado como comandante general del ejército peruano. Estamos hablando de una persona que era bastante sanguinaria, ¿no? Que iba más allá de la ideología, que buscaba obviamente réditos económicos y también de alguna u otra manera generar cierta tensión en base a este tipo de fractura social, ¿no? Que significó la comisión de delitos. La ideología es el conjunto de ideas, de creencias, de cultura, ¿no? Que motiva una acción. Y en este caso, la acción que está motivada por su ideología es recurrir al terrorismo para atemorizar y a través del temor conquistar a la población. Es una ideología totalmente funesta por cuanto causaron la muerte de muchísimos peruanos y incluso aquellos defensores de la igualdad de género, etcétera. Recuérdese que ellos mataron, ¿no? En bares, cantinas, en las calles, en sus casas, a los homosexuales en la localidad de Tarapoto. Bueno, eran dos grupos armados que estaban trabajando prácticamente en paralelo, ¿no es cierto? Tanto Sendero Luminoso por un lado, que empezó del campo y luego se traslada a la ciudad, como el MRTA, que directamente trabaja aquí en nuestra capital, ¿no? Y que además costó mucho, pues, poder capturar, desbaratar la banda, conocer a quiénes eran sus altos mandos. Sí, pero en ambos casos actuaban tanto en el campo como en En la las ciudad. ciudades. Recuérdese que aquellos que participaron en la toma de la residencia y la embajada de Japón procedían de Oxapampa, procedían de la selva central, ¿no? Y también han actuado en la región de San Martín. El Sauce, por ejemplo, fue totalmente destrozado y felizmente ahora ha sido totalmente reconstruido y es un centro turístico. El país se ha recuperado de toda esta barbarie terrorista y lastimosamente el Ministerio de Educación no le ha puesto un debido énfasis para que la juventud nuestra tome contacto con lo que sufrió el país. Acá no se trata de partidos políticos ni agrupaciones, se trata de dos organizaciones terroristas que asolaron el país y que acá tampoco ha habido un conflicto interno, ha habido la asonada de una agrupación terrorista, ¿no? De dos agrupaciones Que terroristas. buscaban subvertir el orden constitucional a través de la fuerza para instaurarse de alguna u otra manera sin sistema democrático, ¿no? Hacer básicamente política violenta, porque sí es lo que buscaban directamente, ¿no? Totalmente extremistas y querían el partido único. Bien, general, para usted que ciertamente contribuyó a la captura de Ismael Guzmán y que luchó tanto contra el terrorismo, ¿cómo toma, por ejemplo, la liberación de esta persona que ciertamente ha cumplido con una condena de 25 años, merece estar libre, pero sin embargo hay quien dice, no, deberían estar cumpliendo cadena perpetua, sin embargo se cometieron algunos errores en el momento mismo del juzgamiento con los tribunales sin rostro que creó Fujimori en su momento? Claro, los tribunales sin rostro
es una aberración jurídica a todas luces. Sin embargo, recuérdese que cuando la policía capturaba a los terroristas, lo ponía a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público o el Poder Judicial lo soltaba por falta de pruebas. Decían que estaban siendo amenazados, que ya había muertos fiscales, que había muertos jueces, pero a pesar de ser una aberración jurídica, el gobernante que lleva la conducción política tiene que legislar para el pueblo, no para el derecho internacional. Claro, y en este caso se tomó la mejor opción, ¿no? Porque obviamente Así es. los jueces no querían tomar decisiones porque tenían esta intimidación de por medio, ¿no? Claro, ahora estamos nosotros comentando la liberación de un elemento sumamente peligroso, asesino, violento, sí. pero no recuerda a la gente que él fue condenado a cadena perpetua. Y por ese San Benito de los derechos humanos, los juicios fueron llevados a cero y a todos se les redujo la pena. Claro, pero 25 años para el segundo de una organización criminal del tamaño del MRTA, o sea, eso llama poderosamente la atención, porque lo que debería habérsele impuesto tal vez sea la máxima sanción, que es cadena perpetua, como Víctor Pola Campos, ¿no? Que él sí tiene esta condición. Y más aún teniendo en cuenta que él, Peter Carla Schulte, tiene un agravante, que es el de ser un asesino obviamente directo, porque se conocen sus crímenes. Así es, y es una situación que muchos no entendemos, ¿no? Cómo el Poder Judicial puede estar tan lejano a la preocupación de la ciudadanía de todo el Perú, porque ellos son un peligro potencial. Ahora, ¿cómo ver el asunto ya a posteriori? Ya se le liberó. ¿Usted cree de que, por ejemplo, hay un seguimiento, una respuesta por parte del Estado? El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ayer reconocía que no se le puede seguir, que no se le puede conculcar sus derechos porque ya cumplió una pena. Sin embargo, el Estado tiene que estar atento. ¿Atento en qué sentido? Tiene que estar atento haciendo un seguimiento de sus actividades para observar si es que hay alguna desviación. Ahora, el servicio de inteligencia, cuando verdaderamente se aboca a hacer seguimientos, no debe de privar el derecho de libertad que tiene toda ciudadano. Pero hay medidas de inteligencia, claro, que uno lo puede controlar. Estamos aquí con el general Marco Miyashiro. General, dejando un rato el tema del terrorismo que ciertamente nos afectó y la liberación de Peter Carla Schulte, vamos con este tema que es internacional y que tiene cierta relación. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros no negociamos con los grupos terroristas, ni con el MRTA ni con Sendero Luminoso. Es más, las estrategias apuntaron a debilitarlos y luego terminar de destruir a la cúpula, ¿no? Para desaparecerlos. En cambio aquí, por ejemplo, Colombia, con las guerrillas han tenido que dialogar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? La diferencia es que acá se llevó una política integral. No solamente se delegó en las Fuerzas Armadas o la policía, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori, se dio la ley 25325, en la cual se aprobaron 37 decretos leyes para que la política de pacificación sea integral, incluyendo aspectos de educación, de transportes, de energía eléctrica. Se crearon, por ejemplo, los comités de autodefensa y desarrollo, en donde el campesinado, harto ya de ser sojuzgados, secuestrados por estas hordas terroristas, se opusieron y pusieron freno. Estos comités de autodefensa y desarrollo estaban conducidos, dirigidos por nuestras Fuerzas Armadas acantonadas en los diversos puntos del país, ¿no? Entonces, si la política es integral, la policía también cumplió su rol. Y no solamente fue un aspecto político, militar, policial, sino fue político integral. En el caso de Colombia, donde justamente está continuando la ceremonia, estamos viendo que ya se están entregando las actas de este acuerdo firmado, por ejemplo. ¿Por qué no pudieron durante todos estos años alcanzar esto que buscaban, la paz, tratando de combatir directamente a las guerrillas? Yo deseo que nuestros hermanos colombianos puedan lograr esa ansiada paz. Pero escuchando esta parte, están pidiendo amnistía, ¿no? Y también que van a ser juzgados, ¿no? Por tribunales especiales. De manera especial, ¿no? Ojalá que no ocurra como en el Perú, que los derechos humanos solo estuvieron orientados para defender a los terroristas y se juzgaron y acusaron a los integrantes de la Fuerza del Orden. ¿Por qué a usted en general le cuesta tanto asumir el tema o la palabra amnistía? ¿Qué significa para usted ese término? La libertad de los dirigentes
sobre todo esa amnistía que está proponiendo Movadef o Fundeb, es para liberar a Aymar Guzmán. Pero este pronunciamiento y el discurso que da el señor presidente de Colombia está cargado de buenas intenciones, de buenos deseos, y ojalá que se cumpla. Pero a mi modo de ver, está jugando con fuego, porque los aparatos de izquierda extremista siempre manejan un doble discurso, ¿no? Y en este caso, ojalá que puedan lograr la paz, ¿no? Sin embargo, yo me encuentro sumamente pesimista debido a que me parece sumamente ingenuo, ¿no? Me parece ingenuo porque cuando se produce eso, el acuerdo es con la FARC. Entonces, aquellos que no están de acuerdo forman otra agrupación. Como antes, Colombia ha tenido varias agrupaciones, o como ocurrió en el Perú, el grupo Proseguir, el grupo de BRAE, etcétera, ¿no? Y rechazan incluso a su dirigente Aymar Guzmán por ahora. Siempre hay los más recalcitrantes, ¿no? Los que Sí, dudan y pero se lo ponen a ese rechazan tipo de por un acuerdos. tiempo, ¿no? Y luego vienen las alianzas nuevamente. Ojalá que nuestros hermanos colombianos puedan disfrutar de una paz tal como lo ha anunciado su presidente. Bien, general, bueno, vino aquí para hablar de lo que significaba nuestro contexto en términos generales y al final estamos comentando la noticia internacional que ciertamente tiene relación, ¿no? Porque nosotros, como le decíamos, o ustedes, las autoridades en ese momento combatieron directamente a los grupos alzados en armas, grupos terroristas y extremistas, y a ellos obviamente les ha tocado dialogar, conversar y tratar de buscar algún tipo de solución para finalmente encontrar la paz, que esperemos si lo consigan, pero no estamos muy alejados del tema, debido a que el MRTA recibió instrucción para atentados terroristas en Colombia, no, del M-19, okay. ¿no? Y especialmente, por ejemplo, el primer secuestro que realiza supuestamente el MRTA, no lo ejecutan verdaderamente miembros del MRTA, lo ejecutan miembros del M-19, y los miembros del MRTA eran una especie de alumnos en una escuela práctica de cómo se realiza un secuestro. Bueno, gracias por esos datos, yo no lo sabía la verdad, y importantísimo también conocerlo de primera mano de alguien que además ha combatido directamente al terrorismo como el general Marco Midallero. Lo tendremos en otra oportunidad.